El fascismo no puede entenderse como una simple ideología política más. Es un fenómeno histórico complejo que surge cuando una sociedad entra en crisis profunda y comienza a perder la confianza en la democracia, en las instituciones y en el futuro. El fascismo aparece cuando el miedo vence a la razón y cuando la necesidad de orden se impone sobre la libertad. Europa, tras la Primera Guerra Mundial, era un continente herido. Millones de muertos, economías destrozadas, países endeudados y sociedades enteras traumatizadas por una violencia nunca antes vista. Los gobiernos democráticos parecían incapaces de responder a los problemas reales de la población. El paro, la inflación y la pobreza alimentaban la desesperación. En ese ambiente de frustración colectiva, el fascismo encontró el terreno perfecto para crecer. El fascismo se presenta desde el inicio como una ideología revolucionaria, pero no en el sentido de ampliar derechos o libertades. Se define como una revolución contra la democracia liberal, contra el socialismo y contra el individualismo. Para el fascismo, estos sistemas han debilitado a la nación y han generado decadencia moral y social. El núcleo del fascismo es la idea de que el Estado es una entidad superior. El Estado no existe para servir al ciudadano, sino que el ciudadano existe para servir al Estado. La libertad individual se considera una amenaza porque permite la diversidad de pensamiento y la crítica. El fascismo busca la uniformidad, la obediencia y la disciplina. La figura del líder es esencial. El fascismo necesita un líder carismático que concentre todo el poder y represente la voluntad nacional. Este líder no gobierna mediante leyes o consensos, sino a través de la autoridad y la fuerza. Su palabra se convierte en verdad y su voluntad en ley. El culto al líder elimina cualquier espacio para la oposición política. El fascismo rechaza de forma radical el pluralismo. No admite partidos políticos rivales ni sindicatos independientes. Toda organización social debe estar controlada por el Estado. La sociedad se transforma en una estructura jerárquica, donde cada persona tiene un lugar definido y no debe cuestionarlo. El nacionalismo fascista no es un simple amor por el país, es un nacionalismo agresivo, excluyente y expansionista. La nación se presenta como superior a las demás y con derecho a imponerse. Se construyen mitos históricos, se manipula el pasado y se glorifican antiguas victorias para justificar políticas de agresión y conquista. El fascismo necesita constantemente enemigos. Sin un enemigo, no puede sobrevivir. Estos enemigos pueden ser internos o externos, reales o inventados. Minorías, opositores políticos, intelectuales o potencias extranjeras. El enemigo sirve para justificar la represión y para unir al pueblo bajo una amenaza común. La violencia no solo es aceptada, sino exaltada. El fascismo glorifica la fuerza física, la guerra y el sacrificio. La muerte por la patria se presenta como el máximo honor. Esta glorificación de la violencia deshumaniza a la sociedad y normaliza el uso del terror como herramienta política. La propaganda es el corazón del sistema fascista. A través de la propaganda, el régimen controla la percepción de la realidad. Los medios de comunicación se convierten en instrumentos del poder. La educación deja de formar ciudadanos críticos y pasa a producir individuos obedientes. El arte y la cultura son utilizados para glorificar al régimen y al líder. El fascismo también se infiltra en la vida cotidiana. Controla la forma de vestir, de hablar y de comportarse. Incluso el ocio y el deporte son politizados. Todo se convierte en una herramienta para reforzar la ideología dominante y eliminar cualquier forma de pensamiento independiente. En el ámbito económico, el fascismo propone una economía dirigida. El Estado interviene de forma intensa, pero mantiene la propiedad privada. Las empresas deben colaborar con el régimen y a cambio reciben protección. Los trabajadores pierden derechos y capacidad de negociación. La lucha de clases es sustituida por la idea de colaboración forzada entre trabajadores y empresarios bajo la supervisión del Estado. El fascismo se presenta como un sistema moderno, pero en realidad es profundamente reaccionario. Rechaza la igualdad, desprecia la diversidad y defiende jerarquías rígidas. La desigualdad se considera natural y necesaria. Algunos grupos son vistos como superiores y otros como prescindibles. Una de las características más peligrosas del fascismo es su capacidad para llegar al poder de forma legal.
Utiliza las propias herramientas de la democracia para destruirla desde dentro. Promete estabilidad, seguridad y orgullo nacional. Solo cuando el poder está completamente consolidado, elimina las libertades y muestra su verdadera naturaleza. Las consecuencias del fascismo han sido devastadoras. Allí donde se impuso, dejó represión, censura, persecuciones y guerras. Millones de personas fueron víctimas de regímenes que prometían grandeza y solo trajeron destrucción. El fascismo no resolvió las crisis que decía combatir, las agravó. El estudio del fascismo es fundamental para comprender el presente. No es una ideología muerta. Sus discursos reaparecen en momentos de crisis, adaptados a nuevos contextos. El desprecio por la democracia, la glorificación del líder, el odio al diferente y la justificación de la violencia son señales que nunca deben ignorarse. Comprender qué es el fascismo es una forma de defensa colectiva. La historia demuestra que cuando una sociedad renuncia a la libertad a cambio de seguridad, acaba perdiendo ambas. El fascismo se alimenta del miedo, pero solo puede vencer cuando la memoria y la educación fallan. Por eso, recordar, analizar y explicar el fascismo no es un ejercicio académico, es una necesidad histórica, porque entender el pasado es la única manera de evitar que sus errores vuelvan a repetirse.